Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder estar con ustedes, audiencia latinoamericana. Estamos dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo en Irán y aunque la mayoría de las aristas apuntan a la parte geopolítica, hay un trasfondo humano muy importante alrededor de este tema y es el que vamos a abordar con una de sus protagonistas. Y a propósito de que estamos a las vísperas del Día Internacional de la Mujer, fundamental el diálogo que vamos a sostener a esta hora. Me encuentro con la docente y activista. Ella salió de Irán, su nombre es Sougan Ghezamesed y nos va a dar un testimonio en primera persona de lo que viven las mujeres en Irán y el por qué es muy importante lo que está ocurriendo en este punto histórico. Gracias, Sougan, por este tiempo con DNews y Latinoamérica. Entiendo que tú sales a temprana edad acá a Ecuador. ¿Cuántos años estás acá y cuáles fueron los motivos por los cuales saliste de Irán? Bueno, mi papá es quien sale de Irán, sí, cuando tenía 28 años. Mi mamá es ecuatoriana y nosotros vivimos acá en Ecuador desde entonces. Sin embargo, con mi padre yo viajé a Irán cuando era muy pequeña y claro, a mi corta edad tenía únicamente 10 años cuando ya me podía dar cuenta lo que implicaba ser mujer, habitar el cuerpo de una mujer en el país de mi padre. Yo tengo doble nacionalidad, soy iraní y soy ecuatoriana. Y lo primero que sucedió es que mi padre me dijo que tenía que usar el velo de manera obligatoria porque si no me podían privar de la libertad, ya que en Irán desde que se tiene 8 años, 9 meses, las niñas pueden ser privadas de la libertad, ser castigadas penalmente. Entonces es una situación geográfica, bien dicho, es un espacio geográfico en el cual la vida de las mujeres vale la mitad que la de un hombre, reciben la mitad de la herencia, su cuerpo incluso cuando está muerto vale la mitad. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una cuestión allá que implica que te puedes comprar la sangre, es decir, hay una fianza cuando se cometen ciertos delitos, pero cuando el cuerpo es de una mujer vale la mitad, ya las herencias igual, las mujeres reciben únicamente la mitad, las mujeres no pueden tener la custodia de sus hijos, no se pueden divorciar, no pueden salir del país sin el permiso de su esposo, de su padre o de algún miembro masculino de su familia, y si no tienen a ningún miembro masculino de su familia, pues simplemente no pueden salir. Y así puedo continuar, así que desde que me pasaron esas cosas en Irán, siendo muy niña y entendiendo que si es que mi papá no me daba permiso para salir, pues simplemente no iba a poder salir del país, es que decidí abogar por los derechos de las mujeres, principalmente de las mujeres en Irán. Y muchas veces también me han criticado de por qué lo hago afuera. Y lo que pasa es que en Irán la comunicación también es sumamente controlada. Existe una policía de la moral que lo que hace las calles vigilando la vida de las mujeres, pero no solo las calles, sino también las redes sociales y demás. Entonces, es por eso que estos ecos son necesarios y son importantes e incluso yo tengo pena de muerte por hacer lo que hago, por hacer este activismo, por hablar con ustedes, como lo estoy haciendo en Si vas allá, te matan. Sí. Me matan, tengo una condena por el delito que se llama corrupción sobre la tierra. Es un delito que está contemplado en el Código Penal iraní, que significa que cualquier cosa que implique que estás yéndote en contra del régimen, pues puede ser ese delito. Tienes hasta 35 años de cárcel, 117 latigazos o pena de muerte. En el caso de activistas a lo largo del globo, muchos de los activistas sufrimos de esta persecución. A mí en Ecuador, miembros de la embajada de Irán me han perseguido, han habido autos afuera de mi casa, de mis padres, etcétera, con persecuciones únicamente por señalar las atrocidades y los atropellos a los derechos humanos que suceden allá. Lo vimos con Masamini y muchas mujeres más que han sido asesinadas por la policía de la moral. ¿Cómo es el día a día de una niña allá un poco para mostrar la diferencia que tiene una persona, un ser humano que tiene el valor por igual con un hombre en un lugar de libertad respecto a la de una niña que está allá? Sé que no pueden cantar, no pueden bailar. Te cuento, ¿qué implica ser niña en Irán? Que, como decía, desde los 8 años, 9 meses puede ser privada de la libertad, puede ser sancionada y castigada. No puedes cantar en la calle de manera libre, no se pueden tomar de la mano con nadie, no pueden bailar, tampoco no pueden ver ciertas películas, comer ciertos alimentos.
desde muy niñas igual tienen que ir a la escuela usando velo. Si es que no usan el velo, igual pueden ser castigadas. Tienen que aprender el idioma árabe. Recordemos que los árabes y los persas no somos iguales, o sea, tenemos una cultura diferente, pero desde la Revolución Islámica del 79 en las escuelas los niños y las niñas están obligados a estudiar árabe para poder practicar la única religión permitida en ese país. ¿Por qué? Porque si un niño o una niña pertenece a una familia que sea católica, cristiana, judía o lo que fuere, simplemente en la escuela prohíben que practique alguna otra religión que no sea la musulmana chií. Entonces, son niños y niñas que nacen y crecen coartados de su libertad, y más aún las niñas, porque su propia existencia está en riesgo. Hay unos videos espantosos que quienes nos escuchan pueden ver en redes sociales, que cómo a las niñas las golpean cuando no usan el velo de manera correcta. Niñas pequeñas sangrando por no usar el velo como corresponde. No parecería ser algo del medioevo, pero en pleno siglo XXI siguen ocurriendo estas cosas. A pesar de que el discurso mundial se mueve alrededor de los intereses geopolíticos, ¿tú crees que esto es lo que está de fondo, un pueblo sometido, en especial las mujeres? Por supuesto que sí. No podemos celebrar la guerra. Entendemos que las muertes de las víctimas en las guerras, lamentablemente, no pueden ser motivo de celebración, ni mucho menos. Sin perjuicio de lo dicho, nosotros en Irán ya no podíamos tener ninguna esperanza si es que no había algún tipo de intervención exterior. La gente ha realizado alrededor de 7 levantamientos, y el último que se dio el 8 de enero de este año, el 8 y 9 de enero de este año, dejó 40.000 muertos y 300.000 heridos. Recordemos que en la guerra de Rusia y Ucrania, en 3 años y medio han muerto 14.500 personas. En Irán únicamente en 2 días murieron 40.000 personas. Entonces el régimen, la directriz del régimen era simplemente exterminar a todas las personas que se opusieran. ¿Es un atisbo o es esperanzador lo que está sucediendo? Sí, y por eso pedimos el apoyo de los distintos países a nivel internacional, para que también comprendan, sí, que vivir en una situación de indignidad y falta de libertades no puede ser justificado bajo ningún concepto. No con esto, repito, queremos celebrar la guerra ni las intervenciones, pero hay momentos en los que no se puede actuar de otra forma. Nosotros lo intentamos a la interna. Nosotros lo intentamos hacerlo democráticamente. Nuestro pueblo ya lo intentó, pero abregado y arrogado por ayuda exterior. Así que lamentablemente esta es la situación, pero recordemos también a la audiencia que las principales lideresas de estas protestas han sido las mujeres, desde el 2022 con la muerte de Mahsa Amini, que era una chica kurda que estaba usando velo, pero que pese a estar usando velo, la policía de la moral la mató porque no estaba usando el velo de manera correcta, porque es tan subjetivo que ni siquiera sabes cómo se debe usar bien, ¿no? Y también por el maquillaje, no puedes utilizar maquillaje, por el maquillaje también te pueden castigar. Así que invito a la comunidad internacional a que se sume a estas protestas, no necesariamente saliendo a las calles, sino reproduciendo estas cuestiones en los medios de comunicación, porque de esa manera podemos conocer lo que implica ser mujer en Irán, ser persona en Irán, porque no solamente son las mujeres quienes sufren, porque esas mujeres también tienen familias, tienen hijos, y es la sociedad en general la que se ve atrapada y la que es víctima de un sistema opresor. Hay alrededor de 40 millones de mujeres, 47 millones de mujeres en Irán, y entiendo que muchas de ellas se ven limitadas en su posibilidad de como seres humanos desarrollarse, por ejemplo, profesionalmente. Hay datos comprobados de niñas que han sido asesinadas con productos químicos en el interior de escuelas. En el ámbito educativo, ¿cómo impacta esto? Sí, lo que pasa es que fíjate que es el fanatismo, tal es el fanatismo en el que se vive, que si es que hay niñas que se cortan el cabello, por ejemplo, o si hay niñas que dan consignas en contra del régimen, pues las niñas también son castigadas. Esa es la data que tú ofreces. Luego, por otro lado, las mujeres iraníes son las más educadas en Medio Oriente. Educadas me refiero a que tienen educación universitaria. Sin embargo, no acceden a trabajos, porque para poder trabajar necesitan ciertos permisos. Entonces, estudian, son las que más estudian en Medio Oriente, pero lamentablemente no pueden acceder a trabajo, y si es que están casadas, si es que su esposo no se los permite, pues simplemente no pueden trabajar.
no sé si tienes hijas o hijos o si ves a niños acá, la diferencia es la libertad. Sí, es que al fin y al cabo no podemos decir que aquí en Occidente los niños y las niñas están en condiciones óptimas, ¿no es cierto? Sin embargo, existe la normatividad a nivel formal para generar las exigencias para que estos niños y niñas vivan en condiciones de dignidad. Ahora, existen países como Irán donde la misma norma es la que de entrada posiciona a los niños en situaciones de vulnerabilidad, como lo que te decía, las niñas pueden ser castigadas penalmente desde los 8 años, 9 meses. Entonces, obviamente no queremos occidentalizar Oriente ni estamos encontrando en las prácticas occidentales la solución a todo. Pero lo que sí queremos decir es que la misma teocracia iraní, el mismo régimen es el que ha castigado a sus personas a través de la normativa y en este caso a los niños y a las niñas como principales víctimas de un sistema que no los reconoce como lo que son, sino más bien como sujetos que a lo que deben apuntar es a ser mártires. Eso es lo que se les enseña a los niños y a las niñas. ¿Te has puesto a pensar que si tu destino era crecer allá, no hubiese sido la abogada que hoy eres? Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo tengo un amor por Irán tan grande y siempre quería regresar, siempre quería ir, pero mi papá me decía que no, que era sumamente peligroso, justamente por la manera de pensar que nosotros tenemos y porque no estamos dispuestos a someternos a un régimen que nos coarte las libertades. Así que era mucho mejor hacerlo desde fuera. Hoy estoy hablando en este espacio con ustedes, pero yo llevo haciendo esto desde que tengo 13 años, es decir, son 21 años que vengo hablando sobre los derechos de las mujeres en Irán, he escrito al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una cuestión de hoy a propósito de lo que está pasando a nivel geopolítico, sino que es una consigna de muchos años, que lo único que pedimos es que el mundo observe lo que pasa allá y que una vez eso pase, no lo vean como algo cultural o algo lejano, porque no es algo cultural, es algo impuesto, es una teocracia y lo único que queremos es secularidad, laicidad, que si es que quieres usar velo lo puedes hacer, si no, no, entre otras cosas, porque el velo no es el único problema. Bueno, hablemos de lo que está ocurriendo en este instante. Tú ya mencionabas las características de este régimen teocrático, en donde después de la Revolución Islámica y la asunción de Jamenei, las cosas se radicalizaron. La figura de Jamenei y este cambio tras su asesinato, ¿crees que es importante saber quién va a suceder? Porque ahí estaría la clave de ver si es que hay un sendero o un camino para que realmente estas cosas cambien y el panorama que tú adviertes debería existir pueda darse. Por supuesto, a ver, no podemos ser ingenuos y pensar que únicamente con la muerte de Jamenei se cae el régimen, ¿no es cierto? Es un régimen que ha trabajado para este momento durante 47 años. El poderío de la teocracia iraní no solamente está en el clérigo, sino en los tecnócratas y en la Guardia Revolucionaria. Entonces, si bien es cierto, el líder supremo tiene una condición de omnisciencia y omnipresencia. Como Dios. Sí, claro, por supuesto que sí. Sin embargo, no es como la cúspide, ¿no es cierto?, del poder, pero luego también hay otros líderes. Hay otros líderes que ocupan espacios políticos, económicos importantes dentro de esta misma estructura planteada por el régimen iraní. Así que el que haya muerto Ali Khamenei es importante, sí, es importante. Su sucesora actual, su hijo, es lo que se señala. Sin embargo, sí es un debilitamiento el hecho de que él haya muerto. No es la solución absoluta, pero sí es un debilitamiento. ¿Cómo veo yo? Yo creo que existirán 3 momentos. El primer momento es el que estamos viviendo ahora. Obviamente hay una contención para esta suerte de debilitamiento que está sufriendo el régimen porque es inevitable que se está debilitando. El segundo momento serán las fracturas internas que se generen entre la Guardia Revolucionaria, entre los tecnócratas y el clérigo. ¿Por qué? Porque ya
ya ese líder que va a suceder en este momento ya no tiene la misma legitimidad que tenía Jamenei, ¿no? Entonces, entre ellos van a existir fisuras, ¿sí? Y esas fracturas generarán que de una u otra forma haya un mayor debilitamiento del que estamos viendo ahora. La guerra a nivel aéreo ya no se va a poder sostener, así que esta tendrá que darse de manera terrestre, lo sabemos por cuestiones relacionadas a municiones, etcétera, y cuestiones de ese calibre. Así que el tercer momento será cuando sí pueda existir una verdadera transición. Reza Pahlavi, que es el príncipe que está exiliado en los Estados Unidos, podría ser un elemento político de transición importante. ¿Por qué? Porque él textualmente dice que él no se quiere hacer cargo, y no es que quiere que lo coronen rey, ni mucho menos, sino que lo que quiere hacer es ser esta figura para transicionar hacia un Estado secular, hacia un Estado democrático, respondiendo justamente a la historia milenaria de Irán, porque recordemos que Irán ha sido a lo largo de su historia monárquico, un Estado monárquico. El único momento en el que dejó de ser monarquía fue con la República Islámica desde el 79 hasta la actualidad. Así que sería legítimo que sea Reza Pahlavi quien asuma esta posición, por supuesto que sí, pero no va a ser de la noche a la mañana. Tendremos que esperar algunos meses para que estas transiciones se den, para que estas cuestiones ocurran. Sin embargo, es esperanzador lo que está sucediendo en Irán, sí, porque muchos de quienes estamos detrás de este tema ya tantos años lo veíamos como un sueño. Yo a veces conversaba con mi papá y veíamos como un sueño el poder caminar entre las calles de Teherán y tomarnos un helado, o poder conversar lo que conversábamos cuando yo era niña. Así que hoy que no te maten, porque eso es lo que acabas de decir, ¿no? Sí, sí, no, claro, pero en ese entonces cuando yo era niña aún no tenía una condena. Hoy por hoy sí la tengo por hacer lo que estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Por este activismo. Entonces, nada, estos tres momentos son los que se pueden observar, pero no es algo inmediato, y tampoco podemos comparar la relación o la situación de Irán y Venezuela. ¿Por qué? Porque son dos países completamente diferentes. No es la forma en la que se puede asumir el poder de la misma manera, porque estamos hablando de un régimen que trabajó 47 años para este momento. Jamenei trabajó 47 años siempre estuvo provocando a Estados Unidos, siempre estuvo provocando a Israel para que esto pase, ¿no? Para que esto pase, pero no murió en el primer día, ¿no? Murió en el primer día. ¿Y cómo lo sentiste en el momento que pasó eso? ¿Y cómo crees que con quienes te comunicas asumieron el instante en el cual fue asesinado? No hemos tenido comunicación con nuestros familiares en Irán, pero quienes estamos acá, y principalmente con mi padre y mis hermanos, hemos sentido alegría. No deberíamos alegrarnos por la muerte de un ser humano, estoy de acuerdo, pero si es que ese ser humano es tu verdugo, si ese ser humano ha matado a 40,000 de tus compatriotas sin ningún tipo de observación y sin ningún tipo de compasión, y cuando las consignas son que si es que estás en contra de ellos, pues eres un enemigo y mereces morir, entonces sí, efectivamente nos hemos alegrado. Repito, no por la muerte de un individuo, sino por la muerte de alguien que ha sostenido un régimen asesino y que ha castigado a la gente a lo largo de la historia. Las personas en Irán sabemos que están, el 80%, a lo menos según las últimas encuestas, están contentas. Las ventanas de los edificios, de las casas han temblado. El solamente de saber que este sujeto murió, y que seguramente no estará descansando en paz, porque es imposible descansar en paz después de haber matado a tantas personas inocentes. La diáspora está completamente feliz, hemos festejado, incluso con bailes, sin atacar absolutamente a nadie, pero sí se ha festejado eso, porque recordemos que el 14 de febrero de este año, 6 millones de personas en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, iraníes salieron a las calles a respaldar justamente a Reza Pahlavi y a señalar que el dictador, en este caso Jamenei, debía caer. Así que si esos 6 millones de personas salieron a pedir eso el 14 de febrero y luego ni un mes después se enteran de la muerte del dictador, claro que la van a celebrar. Una cortita nada más, tu mensaje final.
porque hay mucha gente que ha defendido a Jamenei y que está aquí en el Ecuador incluso y que no entiende lo que pasa allá y habla sueltos de huesos diciendo que esto es una atrocidad por parte de Israel y de Estados Unidos. Claro, y entiendo, comprendo que puedan tener ese sentir. Sin embargo, les invito a que se informen, les invito a que lean y que vean lo que está documentado en cuanto a lo que Jamenei ha hecho con su propio pueblo, y que efectivamente somos los iraníes quienes tenemos que ir trazando nuestro propio futuro, pero que hay ciertos países como Argentina, como Chile, que pudieron salir de las dictaduras sin ningún tipo de apoyo, pero luego pensemos en la Alemania nazi, que sin el apoyo externo no hubiese podido salir de esa situación extrema en la que vivían y en esa situación de denigración de la condición humana, que es lo que se vivía en Irán. Así que simplemente les pido que dejen de ver esto como una situación de izquierdas o de derechas, o de si estoy a favor o en contra de Estados Unidos o del imperialismo o no, sino de que son vidas humanas que estaban bregando y rogando por apoyo de quien fuere para poder enfrentar a una estructura de poder que se fue enriqueciendo durante 47 años, recordando que Irán es uno de los países que tiene mayor cantidad de petróleo del mundo y que controla el estrecho de Hormuz. Sougan, esta abogada, activista, que tiene doble nacionalidad, en primera persona contándonos lo que viven las mujeres en Irán y por qué es importante lo que está pasando en este momento en Medio Oriente, en esta guerra que esperemos termine mejorando la vida de las personas que allí habitan. Esta es nuestra nota desde Quito, Ecuador. Ustedes siguen con más de DiNews desde Estudios.